Habai haralai, habai hirialai, habai saralai, hirialalai, hirialahari alai hiri, heralai hirialai halalai, herai hari hirialai, hirialai sirialalai, hirinia habarai, emaharia habai hiri hirialai sirinia hai, enai hari hiri hiria haba. Hema hari hiri alai, hemai hari hiri hi, hiri alai, hiri alai, hiri alai, hiri alahari, hiri alahai, hema hari hiri alahai, enai hari hiri alai, hiri alai, enai hari hiri alai, hiri ahama hararai, hamai hari hiri alai, enai hari hiri hi. Henai hari hirihi, helalai hirialai. Fue como la noche en el Semaní. Hamai hari hirialai, hani hiri alahai. Hemai hari hirialai, hamai hani hiri hirialai. Henai hari, fue como esa noche hiri hirialai. Hamai hari hi. Hamai harihi, hamai harihi, mi pueblo se vuelve contra mí. Hamai harihi, hamai hari hani hiri haihi, hemai hari siri alai, hemai hari hini hanai hai, hemai hiri hai hiri hi, hiri alai permanezcan. Hamai hiri hi junto a mí. Hamai hari hiri alai. Hemai hari hiri alai. Hamai hari hi solo hiri alai. Hamai hari hanai hiri ni. Hemai hari siri alai. Hemai hani hiri alai. Hamai hari hi. Hamai hirihi, hamai harihi, hemai hi, permanezcan unidos a mí. Hamai hirihi, hamai hari sanihi, hamai hari halihi, henai hiri, enai hari siri alai. Siri alai, Siria hari hi alai, hinia hari anai, hiri alai, hiri alai, ilia hani hi ala habai hiri alai, hamai hani hiri alai, sinia hiri alai. Mi iglesia nadie la destruirá, hamai hiri ni alai. Hamai hani siri alai, hiri alai. Hemai hiri ni alai. Yo la sostengo, hiri ahaba. Hamai hiri ni alai. Hemai hari ni siri alai. Hamai hiri alai. Hamai hari. Hamai hiri. Hamai hani hi alai, hiri alai. Emai hari hiri, hamahani hari alai, abai hari hiri alai, siri alai. Yo fortalezco a mi vicario, hiri ahaba, hamani alai, siri alai hiri, hini alai, hiri alai. Anahani hiri, ini ahaba, emahari hai siri, ini alai, hiri alai. Hamahani siri, hamai hiri alai, hamai hari hiri alai, hamai hani hiri ni ai siri ni alai hiri, hamai hiri. Muchos creen, hamai hiri alai, hamai hiri alai, siri alai, que la destruirán. Hamai hiri alai, hamai hiri, hamai hiri. Hamai hari hiri alai, yo la sostengo, yo soy el Señor. Habai hiri alai,
Hamaihini ni alai, sini ni aharalai. Hamahari siri anai. Hini ahari alai. Ustedes oren. Habaihiri ni alai. Hamani alalai. Habaihiri ni alai, siri alalai. Habaralai. Invoquen mi espíritu. Habari alai. Pidan sabiduría. Hiriria habaralai. Hamani alalai. Mucha confusión. Hamani alalai, siniri alalai. Hiri alai, siri alalai. Pidan la luz de mi espíritu. Habari hiri alalai. Hamaralai, siri alalai. Hamani alai. Hablen de mí, hiri alalai. Abai hiri alai. Ini alahari alai. Abai hiri ni ararai, siri alalai. Hamaria hari. Alalai, hiri alalai. Hamaria alalai. Hablen de mí, hiri alai. Abai hiri alai. Abalalai. Hablen a sus hermanos, siriri alai. Hamari hiri. Amai hiri alai. Hiri alai. Abai siri ni alai. Pidan mi espíritu, hiri haba. Hiri haba. Hari hiri. Hani hiri halai siri. Hanai siri hiri alai. Hiri alai. Pediré cuentas. Habai hiri. Pediré cuentas, hijo. Hiri alai. Hamai hiri alai. Hamai hiri alai. Alai. Todo aquel. Habai hiri hala alai, siri alai. Amanai hiri alai. Habai hiri hala hiri. Hama. Abari alai. Alamai hiri. Que levanta su mano. Habai hiri alai. Habariji contra mi iglesia. Habai hiri haba. Amai hiri. Abai hiri ni alai. Hini alai. No teman. Hiri. Abariri. Ustedes prediquen. Hiri. Ustedes lleven mi palabra. Hiri alai. Halalai. Todo pasará. Hiri alai. Halalai. Hiri alai. Fieles a mí. Yo estaba sintiendo al Señor casi desde cuando comenzó el grupo. Veía al Señor frente a nosotros, pero lo veía como el buen pastor. Y sentí así como el Señor tan cercano a nosotros, no lo estaba viendo, pero lo estaba sintiendo. Y el Señor se sentó aquí frente a nosotros. No lo sentí como tan padre, pero en la persona del buen pastor. Y nosotros nos colocamos alrededor de Él. Y sentí como que Él buscó de acercarnos más, pero era el buen pastor. Yo lo que sentía era el buen pastor. Y sentía que el Señor comenzaba como a hablarnos, pero desde el buen pastor. Y en un momento sentí, ya cuando empezamos a orar, sentí como que todo esto, como que vino una fuerza, como que nos arrebataba a todos, una fuerza muy grande, y otra vez como que nos unía al Señor. Y ahorita cuando el Señor hablaba, sobre todo de la iglesia, sentía como que si estaba todo revuelto, muy revuelto. Y
Y por eso oía que el Señor pedía que pidiéramos mucho la sabiduría para guiar a las personas, porque sentía que había personas que opinaban, hablaban, decían cosas como ilógicas, no sé. Y sentía esto, que se clamara mucho al Espíritu. Y veía como una oscuridad y podía sentir ataques de las personas contra la iglesia, contra los sacerdotes, fuerte. Pero sentía al Señor bueno, el Señor es poderoso. O sea, no podían, por supuesto, destruir la iglesia, no la van a destruir nunca. Y después sentí que toda esa oscuridad se fue disipando, todo se fue disipando y sentía la iglesia como tan fortalecida en el Señor. Fíjense, el Señor se presenta como el buen pastor. Y yo les pregunto, ¿quién reconoce a Cristo como el buen pastor? ¿Quién lo reconoce? ¿Qué significa reconocer en Cristo al buen pastor? Dejarse guiar por Él, dejarse guiar por su palabra y mucho más. Oigan esto. Desde que Lenny comenzó a hablar en nombre del Señor y el Señor pedir que nos uniéramos a Él, que permaneciéramos unidos, yo entendía que era al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y después se desarrolló todo lo que el Señor quería decir a través de él. El Señor pide que permanezcamos unidos a Él en la iglesia, apegados a la doctrina y al actuar de la iglesia. Miren, hermano, yo digo que el demonio no necesita de las bombas atómicas para acabar a la humanidad, porque el mundo va hacia una implosión. La humanidad va a implosionar por el camino que va. Entonces hay algo progresivo y cada vez de un mal mayor y más permisivo. Comenzó por el control de la natalidad probado, luego viene la aprobación del aborto, luego viene la ideología de género, luego viene la aprobación del matrimonio homosexual, luego viene la aprobación de que no hay dos sexos solamente, sino que el sexo se determina sociológicamente y hay como 5 sexos. Entonces viene el matrimonio homosexual, la capacidad de estas parejas extrañas y aberrantes a adoptar niños. Entonces el mundo va hacia una implosión como Sodoma y Gomorra, o como pasó con la tierra conocida para entonces en el diluvio. Acumuló un pecado tan grande, que simplemente se acabó. Y solo la misericordia de Dios permite que un resto permanezca para reconstruir. Ese resto es la iglesia. Es el baluarte moral. Es el baluarte que guarda la vida. La iglesia. Y por eso todos contra ella. Ahorita hay un movimiento feminista pro aborto que es extraordinariamente agresivo contra la iglesia, extraordinariamente agresivo contra la iglesia, contra sacerdotes, contra el Papa, de atacar templos, este movimiento del lobby gay, del lobby lesbianas, del lobby de esta ideología de género es sumamente agresivo. No solamente contra la iglesia la aborrecen y la atacan porque es el baluarte moral. El único faro que les hace contemplar que ellos no están en razón y que están cometiendo una abominación. La iglesia es el faro, es lo que es el faro para espantar los mosquitos. No les gusta, la aborrecen la luz, como los cuentos de Drácula. Y enfilan contra esa
contra ese baluarte que hay. Y les digo, esto va creciendo, esto va a crecer más. Ha venido evolucionando y va a crecer y va a alcanzar a Venezuela, ya la está alcanzando, ya está entre nosotros. Ahorita se pretende dar clases de sexo según la ideología del género desde primaria, y los niños desde primaria tienen derecho a escoger su sexo entre los 5 que le va a vender el mundo y que le va a vender la sociedad. Ahí tenemos que ver nosotros los padres y los abuelos qué hacemos. Si nos quedamos de brazos cruzados, les aseguro que es una lucha desigual. No vamos a impedir que se apruebe en el Congreso, no vamos a impedir, pero vamos a luchar. Vamos a trabajar, va a ser una ocasión para predicar, va a ser una ocasión para evangelizar, para poner a la iglesia en lo más alto. Y al final, ellos creerán que ganaron, como creyeron que ganaron los judíos cuando acabaron con Cristo. Pero después de ello, el Señor nos declarará vencedores. Pero el mundo va hacia una implosión, hacia una autodestrucción, porque la soberbia del hombre lo lleva a eso. El hombre se cree Dios. Dios que los creó hombre y mujer, ellos pretenden crear 5 sexos. Entonces, vamos hacia allá. La iglesia es el faro, es el baluarte y contra ella todo. Fíjense, al comienzo se pensaba que podía ser Nicaragua. Sí, lo que está pasando en Nicaragua es una abominación mayor que la que ha pasado en Venezuela. Un país con muchos menos habitantes que Venezuela y ya lleva como 400 muertos por el poder del gobierno. Han saqueado templos, han profanado sagrarios, y probablemente entre esos que profanan sagrarios hay católicos. Hay bautizados que le han vendido el alma al diablo con nombre de comunismo. Y Jesús pide que permanezcamos fieles, que permanezcamos a su lado, velad y orad, porque muchos están dormidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contra esto? ¿Nos rendimos ante el poder? ¿Nos rendimos hasta ante el avasallamiento de una cultura perniciosa, de una cultura perversa que se está formando? ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos o permanecemos con Jesús? ¿Nos exponemos a hacer el ridículo? ¿Nos exponemos a ser perseguidos o nos escondemos? Ya están llevando a juicio a personas porque cuando tú te declaras contrario a la aprobación del matrimonio homosexual o de la legalización, entonces dicen que tú eres un sectario, un excluyente, un homófobo y te pueden meter preso. Pero ellos dicen lo que quieran contra las personas que funcionan según Dios. Ellos sí los maltratan, los vejan, los humillan, los persiguen, los golpean. Y sin embargo, para ellos no hay pena. Porque la ley se torna protectora de estas aberraciones. Y así van a perseguir a la iglesia, o la están persiguiendo. Y ha habido amenazas de ir en contra de la iglesia y tribunales han tenido que manifestarse a favor de la iglesia. Algunos tribunales. Porque es libre el derecho de expresión y la iglesia tiene derecho a expresar la fe, pero solo por eso. Bueno, yo vi un animal inmensamente grande y anchísimo, era como un gorila, pero era una cosa descomunal, descomunal.
nunca había visto algo así. Y era negro, 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 pero demasiado descomunal. Y él estaba agarrado, él hacía fuerza y estremecía como todo, ¿no? Pero me llamaba la atención, era porque él estaba, o sea, no podía hacer nada, daba miedo o asustaba, por decirlo así, por lo grande y descomunal y porque movía como cimientos, cosas, simplemente movía como una edificación, pero no podía hacer nada porque estaba encadenado, unas cadenas gruesísimas que nunca podía como romper. No podía hacer, él podía hacer algo más, no podía zafarse de allí donde está. Y ese animal negro representa a todas estas fuerzas, a todo este producto de la mente del hombre, ideologías, doctrinas, filosofías, que van en contra de Dios, porque es contra Dios la cosa, y como el baluarte de Dios en la tierra es la iglesia, pues es contra la iglesia. No rompe las cadenas, pero estremece y destruye y tumba. Y lo está haciendo. Cuidémonos nosotros de no caer en él. Al principio veía unas campanas en una cúpula que sonaban, sonaban, sonaban. Y de repente el Señor se hizo presente aquí. Y inmenso, inmenso, inmenso. Y decía, soy yo tu Salvador, soy yo tu Salvador, ven a mí, pero tenía los brazos inmensos, inmensos, y venía mucha gente, y después el Señor decía, sufro por África, por Nicaragua, sufro, padezco. Y después comencé a ver unas montañas muy altas. Eran como varias que formaban como una cordillera. Y de repente hubo una explosión, no sé si es un volcán, no sé si fue que algo cayó allí, pero eso explotó de una gran magnitud y abarcó a muchas, que eso comenzó a caerse, y yo veía cómo caía en el mar. Se lo puedo hasta dibujar, porque yo veía cómo eso hizo una explosión tan grande que hubo un estremecimiento, yo creo que en muchos lugares, cuando eso cayó. Bueno, puede ser un problema cósmico que venga de arriba. La teoría del choque de algún asteroide o algo parecido con la Tierra no se descarta, siempre está, o puede ser un fenómeno de aquí de la Tierra, como dice Carmen, puede ser un volcán, sea lo que sea. Desde hace algún tiempo estoy orando de manera fija por todos los países por los cuales el Señor pide que oremos en el grupo de oración. Y lo pido de esa manera por si acaso se me olvida alguno. Porque dentro de la acción del Señor está permitir que se muestre a la naturaleza en la vejación que está sufriendo por obra del hombre. Ustedes recuerdan que San Pablo nos decía que hasta que la tierra toda gime por el pecado del hombre y espera ser restaurada. Bueno, esos gemidos de la tierra forman parte de la manifestación del dolor de Dios contra el hombre. Y va a seguir pasando. Dios nos ha dicho que entra en juicio contra las naciones, que pisa firme. Y esto está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Ahora la pregunta de hoy es, ¿tú aceptas a Jesús, iglesia, como tu pastor? ¿O tú eres capaz de justificar
las barbaridades que contra la iglesia se están cometiendo en Nicaragua. Por defender la ideología, el fruto de Marx y sus compinches. Pones a Marx y a Chávez por encima de Jesucristo. Poco sería decirte hereje. ¿Eres capaz de justificar la barbarie que está pasando allá? ¿O que está pasando contra la iglesia en Siria? El Señor decía, no teman, hijo, estoy aquí, he bajado, estoy en medio de ti. No temas, hijo mío, no temas, hija. Y abría los brazos así muy anchos, ¿no? Y nos decía, vengan a mí, sé cómo están, sé de sus cargas, de su sufrimiento, de sus preocupaciones, de sus nervios, yo sé, vengan. Y nos metía así, como un padre, como la gallina que acobija a todos los polluelos, así. Y él decía, no temas, y nos consolaba con amor muy tierno, no temas, yo estoy aquí, yo estoy por encima de todo, yo he vencido al mundo. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes eso? Que yo soy, decía, y con esto hacía entender que Él era el poderoso, que Él estaba por encima de la tierra y de todo cuanto existe, y Él decía, no he vencido yo al mundo, espera el momento, confiada en mí, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué? Y lo sentía en mí, que la preocupación nuestra, hasta le hacíamos ver que a lo mejor Él no iba a resolver nada, que a lo mejor Él estaba muy lejos de lo que estaba aconteciendo a nivel global. Y el Señor nos hacía ver que su palabra siempre se cumplía, que teníamos que orar y esperar el momento fijado. Y decía, ustedes solo oren y confíen en mí, abandónense en mí. Y yo vi también algo muy negro que avanzaba, y el Señor decía, la oración tiene más poder que cualquier otra cosa. Si el pueblo, si las naciones se unen en oración, todo quedará liberado. Y sentía esto que estaba diciendo Lenny, de que es algo que viene y que ya está tratando de destruir la iglesia. Y el Señor ha dicho, ustedes oren, yo me encargo. Yo sentía, antes que Lenny comenzara a orar y dijera la palabra Getsemaní, el Señor decía, fue como en el Getsemaní, fue por amor a ti, créelo, fue por amor a ti. Y veía a Douglas que nos hacía la señal de la cruz, pero detrás de Douglas, era como que si estaba aquí Douglas, y detrás de Douglas estaba el padre Torres, y el padre Torres era el que conducía la mano de Douglas. Y cuando nos hacía la señal de la cruz en la frente, salía sangre de la frente. Fíjate, y sale de frente, y sale sangre de la frente. Entonces es una participación en la pasión de Cristo. Que la pasión de la iglesia en estos tiempos es la pasión de Cristo. El dolor de la iglesia es el Cristo que sufre. Es una realidad mística, pero que las Sagradas Escrituras nos las expresa bien claro y el Señor nos lo reafirma con estas palabras. En un momento de la alabanza veía que el Señor nos mostraba sus manos con sus llagas y veía que nos acercábamos a Él y besábamos sus heridas. Y enseguida vi, era una oscuridad muy grande, era como si el mundo estuviera todo en tinieblas, y empecé a sentir, porque no era que escuchaba, sino era como una certeza en el corazón de las palabras que el Papa Francisco ha dado a su iglesia, de iglesia en salida, y empecé a ver que éramos todos unas luces muy pequeñas pero muy fuertes
que salían a esa tiniebla y empezaba a sentir como suspiros, como cuando una persona tiene mucha sed y se sacia, que se reconforta por haber tomado agua, que salían de esa oscuridad y se trataba de abarcar todo, era una oscuridad, era todo negro, o sea, ni siquiera se veía nada en el lugar, completamente negro, pero el Señor nos enviaba a ese sitio. Entonces se trata de ser luz en medio de esa tiniebla, pero ser luz, no esconder la luz. Jesús es luz y la iglesia es luz. Tú eres iglesia, tú eres luz. Hablen de mí. El Señor dijo mucho, hablen de mí. Eso es lo que nos toca, hablar como iglesia. Yo entendía que el Señor decía, estás ante mí, todo tu ser, todo lo que eres, todo lo que haces está ante mí. Te estoy atrayendo hacia mí, te atraigo más y más hacia mi corazón. Te estoy abrazando, te estoy sanando, te estoy llenando de mi amor, porque quiero que des más de mí. Necesitan dar de mí. Ya no necesitan dar de ustedes. Quiero que den más de mí, de mi palabra, de mi luz, de mi amor, de mi vida. Y también entendía que el Señor, llegó un momento en que yo me sentía como en la cruz y vi a la Virgen. Y el Señor decía, mírenla, mírenla a ella, mírenla contemplarme en la cruz. ¿Quieres ser fiel? Permanece cerca de ella y con ella permanecerás cerca de mí. Y también vi un samuro negro, pero negro, 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 todos los ojos, las alas, todo. Pero ese samuro, las alas como que se desplegaban, se multiplicaban y se expandían y atravesaban todo, era como si atravesaran todo el globo terráqueo. La Virgen decía, oficiales hacen trabajo en los lugares de donde me encuentro pisando mi pie bendito. Saben manejar sus armas, pelean por mis santuarios profanados, ordenan que sean exterminados, probarán su calvario, saben vencer por sus armas, pero las mías son mis batallones. Alistándose están, urgida estoy, hijos. Y era para la iglesia aquí, decía para la iglesia, cuando Lenny oraba en lengua. No encuentro reposo, no hallo amor en mis hijos, retroceden en sus intentos de darme un calor humano. No puedo seguir, dicen, se han dado a lo que no es, prefieren volver a lo que eran antes. Me encuentro amordazado, triste estoy, rostro, lo tengo sudando, gotas de sudores caen a mi madre, desde la cruz donde me encuentro. Y decía el Señor, la oscuridad la vi yo también, yo vi, pero negro, no sé de dónde es esa oscuridad, pero eso era negro, una cosa, pero negra fue, vi yo. Rebañito mío, decía el Señor, apúrate, yo te cuido, son las huellas de tu Dios. Rebañito, el Señor como pastor, rebañito. Yo veía una oscuridad también, y en medio de esa oscuridad había una lámina de bronce, como muy golpeada, muy opaca. De repente esa lámina de bronce caía al piso, y cuando cayó al piso era levantada y era transformada como un metal muy precioso de oro, que empezaba a brillar por toda esa oscuridad. Bueno, fue algo muy extraño hoy porque desde que comenzó el grupo yo veía a San José. Todo el tiempo San José, y él ponía a su niño y lo ponía así como para que no viéramos, ¿no? Todo el tiempo. Y hacía como nos mostraba al niño. Y sentí mucho que el Señor decía desde el sagrario, era como llamaba hacia allá y decía, estoy aquí entre ustedes. ¿Quién es el que cree y quién es el que duda?
de mi presencia aquí. Y eso lo repetía mucho, comenzando ya el grupo. Y vi cuando hacían la alabanza a la Santísima Virgen que era el perpetuo socorro. Ella tenía el niño cargado, pero con esta mano hizo ¡zas! Y sacó el manto y se extendió todo sobre nosotros y nos cubrió. Y yo seguía oyendo al Señor más adelante que decía, abro mis manos, muestro mis heridas, soy yo. ¿Quién cree que no soy yo? ¿Quién cree que no soy presente, vivo aquí? Háblame, cuéntame, dime, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué deseas de mí? Soy yo, presente y vivo entre ustedes. Y luego de nuevo volví a ver a San José, pero más grande todavía con el niño, y él le decía algo como en el oído, y el niño hacía como con la manito, se la ponía en la boca y zumbaba como si fuera besitos, ¿no? Como si zumbaba besitos hacia nosotros. Seguía el Señor en la oración, decía, pobres e infelices los que no creen en mi presencia aquí, en los sagrarios, donde me mantiene mi iglesia. Llorarán, se lamentarán, sufrirán. El que rompe su promesa conmigo solo estará, solo quedará, solo andará. Ustedes siempre conmigo. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos unidos a Jesús? Apegarnos a Dios, a la Virgen. ¿Oh? A la Virgen, apegarnos a la Virgen. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que Él es la luz, que somos la iglesia, que tenemos que estar unidos a Él. Ese mantenernos unidos a Él es mantenernos fieles como iglesia. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo que se expresa en ella. Yo veía una carretera con muchos precipicios y veía como una caravana de carros. Todos esos carros tenían las luces encendidas muy fuerte y el Señor decía, avancen, avancen, lleven mi luz. Sí, en un camino que no es fácil, un camino que no está exento de peligro. Pero la tarea es avanzar y es llevar la luz en medio de esa oscuridad. Que no nos está pidiendo el Señor una tarea fácil y que Él no haya sido el pionero. Yo veía un camino, bueno, era corto, relativamente corto, pero no había vegetación, pues estaba todo como seco, como dice uno, chamiza, troncos, sabes, que se habían partido, se veía muy seco todo alrededor, y enseguida vi una entrada de un túnel, oscuro, ¿no? Oscuro, era como que iba caminando por ahí todo oscuro, y de repente cuando alcé la vista, vi un cielo como cuando está amaneciendo, que ves una cierta claridad, pero habían, no sé si era nube o luces como rosadas, algo, no sé, algo muy, muy, muy lindo, pues era como un amanecer. No, fíjense, qué curioso esto, qué curioso. ¿Cómo era el camino? Sin nada. ¿Ah? Ajá, pero había una característica del camino que Doris hizo hincapié. Era corto. Era un camino corto y ruinoso. Ese ruinoso no es solo de Venezuela, es la ruina moral del mundo. Ahí estamos incluidos. Y no vemos luz, no vemos salida. Pero la salida está. La salida el Señor la ha dispuesto. Así como los judíos no veían salida ante el Mar Rojo,
Y así como Jesús en su agonía no veía salida, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la salida estaba allí. Así para nosotros, para Venezuela y para el mundo entero, el Señor tiene dispuesta la salida. Nosotros simplemente creamos en que la hay, no pretendamos saber exactamente qué tiene Dios, simplemente caminemos con la luz encendida, iluminemos la oscuridad que se cierne sobre el planeta y el Señor nos hará ver los frutos de ello. Vamos a darle un aplauso al Señor. A veces le digo al Señor en mi oración por tanta gente que conozco que padece y por los padecimientos del pueblo. Le digo, Señor, acuérdate que nosotros vivimos en el tiempo y que nos parece muy largo, Señor. Tú eres eterno, Señor, tú ves el presente y tú ves el futuro. Tú conoces la solución, pero nosotros recuerda que vivimos aquí y que no somos capaces de ver lo que tenemos delante de nuestras narices. Ten piedad de nosotros, que nos parece largo, pero para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice las Sagradas Escrituras. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a darle otro aplauso, pero más fuerte al Señor. Eso es lo que te toca a ti y a mí, que somos iglesia, porque ese es el mandato a la iglesia. A la iglesia, llevar la doctrina de Cristo hasta los confines del mundo con la seguridad de que Él nos acompaña. Perfecto, no es la doctrina de cualquiera, sino la doctrina de Cristo, que guarda celosamente la iglesia. Lucas 15. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de 100 que tiene, ¿no dejan las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Fíjense que es el mismo sentido, ir a buscar y a entrar en la oscuridad, pero no para pertenecer a la oscuridad, sino para sacar de la oscuridad. Y esto confirma también una visión que hubo, no recuerdo quién la tuvo, como que era María José, que en la oscuridad se sacaba gente de la oscuridad y se sentía como una alegría. Como que ¿cómo era la cosa, María José? Yo sentía que cuando llegaba la luz a esa oscuridad era como escuchar como suspiro de saciedad, como cuando una persona... Como suspiro de saciedad. Bendito sea Dios. Marcos 10, del 32 al 34. Iban de camino subiendo a Jerusalén. Jesús caminaba delante de ellos. Ellos estaban asombrados y los que les seguían llenos de miedo. Y tomando de nuevo consigo a los 12, se puso a indicarles lo que luego le había de suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los pontífices y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán.
pero a los 3 días resucitará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La pregunta que nos hace el Señor ahorita es la misma pregunta que le hizo a los hijos de Zebedeo cuando le estaban preguntando, le estaban pidiendo que los pusiera a ellos a la derecha, a su derecha y a su izquierda en el reino, ¿se acuerda? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Entonces, esa es la pregunta para nosotros. ¿Somos capaces de asumir el camino de la cruz en esta circunstancia que se nos exige manifestar la fe? ¿Somos capaces? Bueno, que el Señor nos lo conceda.